Hola, buenas noches. Hoy quiero hablar sobre mi novela, Shayiz el-Bahar, que podríamos traducir como Mira el mar, publicada por la editorial Adarve en abril de este año, de 2024. Mi nombre, para quien no me conozca, es Manuel Fernández. Y en concreto quiero hablar sobre el protagonista de mi novela. El protagonista de la novela es un español que llega a Marruecos a principios del siglo XXI, que se llama Cayetano Fortún. Y aunque se llame así, es más pobre que una rata. Eh, es un muerto de hambre. Y algunos lectores me han hecho notar esta, para ellos, contradicción entre que un tipo no tenga donde caerse muerto y que se llame Cayetano. El por qué el protagonista se llama así. Bueno, vamos a ver qué dice él mismo sobre esto. Eh, la novela, que Cayetano Fortún, además de ser el protagonista en la ficción, es el autor de la novela. Y él constantemente mantiene un diálogo con su conciencia. Su conciencia se convierte así en un personaje más. Y además la conciencia de Cayetano se extralimita, se mete en todo. Y le habla de asuntos que no son precisamente asuntos de conciencia, como en este caso, que le dice, habla la conciencia de Cayetano, le dice, ¿y a ti nunca se te ha pasado por la cocorota cambiarle el nombre al protagonista de tu novelucha por otro con menos connotaciones negativas? Ese nombre me pusieron en la iglesia y quiero creer que fue sin ánimo de ofenderme. Eso fue hace muchísimos lustros, antes de que se transformase en adjetivo. ¿Qué dices? Un momento. Oye, no viene en el diccionario de la Real Academia Española. ¿Cómo se nota que estás hecho un vejestorio? Que no está al loro de las últimas tendencias. Fíjate en este tuit. También es que lo queréis todo, ¿eh? Sanidad pública, con médicos y enfermeras, transporte público, tele pública, emergencias públicas. A ver si os vais a pedir el mismo trato que en los barrios cayetanos, como si trabajaseis y pagaseis los mismos impuestos. Venezuela, el premio Nobel de Ortografía no creo que le den al autor del bodrio ese. Pero ya lo pillo. Emplea mi digno nombre como sinónimo de burgués, rico o pijo. Así que Cayetano está pijificado. Bueno, pues yo lo despijificaré. Sepan cuantos esto leyeren que en la muy noble, muy leal, muy hospitalaria, muy benéfica, muy ilustre y siempre denodada ciudad de Málaga, la primera en el peligro de la libertad, vivía, allá por el año de gracia de 1930, Jacinto Fortún, anarquista de colmillo retorcido, y uno de los primeros militantes que tuvo la FAI. Asimismo sepan que el sobredicho fue gravemente herido de bala en un enfrentamiento con la policía y que sus compañeros lo llevaron moribundo a una clínica de la barriada del Palo, donde fue atendido por un doctor de nombre Cayetano Bolívar, quien no solo le salvó la vida, sino
que no dio parte a las autoridades y se negó además a cobrarle ni un céntimo por sus servicios. Otro sí, que un par de años más tarde, el mentado doctor, que era más rojo que culo de mandril, fue acusado, con razón o sin ella, de complicidad en el levantamiento campesino de la villa de Don Fadrique. Ítem más, Cayetano pasó una temporada en Girona, traduciendo la obra de Carlos Marx del alemán al castellano, hasta que el PC lo presentó a las elecciones generales de 1933 como candidato por la circunscripción de Málaga, con objeto de que adquiriese inmunidad parlamentaria y le diesen la bola. Y Jacinto, que toda su vida profesó tremenda ojeriza a los rojos, demostró que para él la suprema virtud era el agradecimiento, que colocó por delante de sus principios anarquistas, de sus fobias y de las consignas de la CNT. No solo votó por el enjaulado Galeno, sino que le puso su nombre a un hijo que le nació por aquella fecha, mi tío Cayetano. Y así fue como el antropónimo en cuestión se introdujo en mi familia. Bien. Lo que cuenta aquí sobre Cayetano Bolívar en sustancia es cierto. Cayetano Bolívar fue un médico nacido en el año 1897 en Frailes, en la provincia de Jaén, y que estudió medicina en la Universidad de Granada. De allí se marchó a Alemania, a Leipzig, para hacer el doctorado y posiblemente allí pues convirtió a las ideas comunistas. Y como se cuenta aquí, Cayetano instaló una clínica en Málaga donde atendía a pacientes que no tenían posibilidades de pagar el tratamiento en la barriada del Palo. Al parecer a los pacientes con medios les cobraba un extra para costear la estancia en la clínica de estos pacientes pobres. Vaya que era una especie de Robin Hood de la medicina. Y Cayetano, por sus ideas comunistas en los momentos difíciles de la dictadura del general Berenguer, conocida como la dicta blanda, y del gobierno provisional de la Primera República, fue detenido más de una vez por la policía, que lo acosaba permanentemente y no lo dejaba tranquilo, hasta que tomó la decisión de trasladarse a un pueblo de Toledo, a la villa de Don Fadrique, que en aquel tiempo era el único ayuntamiento español con un alcalde comunista. O sea que se fue allí como una especie de asilo político. Entonces se produjo un levantamiento campesino en este pueblo, como fue el caso en muchos pueblos de España en aquellos tiempos de la reforma agraria, porque los campesinos estaban decepcionados por la lentitud con la que procedía la reforma agraria. Y Cayetano Bolívar fue acusado de complicidad en este levantamiento y fue encarcelado. Y como se cuenta aquí, pues en prisión se dedicó a traducir las obras de Carlos Marx al español. Llegaron entonces las elecciones a Cortes Generales de 1933.
y el Partido Comunista lo presentó en su lista por la circunscripción de Málaga con objeto de que saliese en libertad, porque según la ley de aquel tiempo, si era elegido, adquiría inmunidad parlamentaria y salía a la calle. Y así fue. Fue el primer diputado que tuvo el Partido Comunista en las Cortes españolas y durante un tiempo el único. Fue elegido en 1933 y reelegido en las elecciones de febrero de 1936. Pero entonces estalló la guerra civil. En febrero de 1937 la ciudad de Málaga fue ocupada por las tropas de Franco y Cayetano Bolívar se marchó a Jaén. Allí fue nombrado director de Sanidad y allí permaneció hasta el final de la guerra. Después de la derrota de la República, pues intentó huir, pero en Baza, en Granada, fue reconocido y detenido. Y fue condenado a muerte y murió fusilado en julio de 1939, a la edad de 42 años. En la actualidad hay un colegio público en Málaga que lleva su nombre. Yo no sé por qué Cayetano ha adquirido esta connotación como sinónimo de pijo, de burgués. O bueno, sí lo sé, porque es un nombre que se asocia con la aristocracia. Tal vez por el hecho de que más de una duquesa de Alba haya llevado el nombre de Cayetana. Pero la verdad es que porque yo de siempre he sabido que algún día escribiría esta novela. Y hace décadas que tenía decidido el nombre del protagonista, que se llamaría Cayetano Fortún. Y en aquella época no tenía ninguna de las connotaciones que tiene ahora. Cayetano, eh, viene de Gaetano, que significa natural de Gaeta, una ciudad en Italia, al sur de Nápoles. Es decir, que en principio es un apellido con connotaciones solamente geográficas. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Solo quiero recordaros que si os ha gustado este vídeo y si queréis apoyar este canal, pues sería una buena idea que os suscribieseis, porque esto a mí me supone una gran ayuda para que el canal sea más conocido. Muchas gracias.